puede arreglar la cuestión ambiental desde las leyes? ¿Son las leyes el elemento verdaderamente constitutivo de una política ambiental? ¿Alcanza, en el caso de que existan estas leyes, con una normativa para frenar la barbarie ambiental? Son preguntas que no tienen una respuesta única, pero de vez en cuando algún legislador se ocupa de pensar de manera más global, más estructural, más de conjunto la legislación y buscar la forma de integrar la dimensión ambiental en ella, conviene escucharlo. Es el caso de Antonio Riestra, diputado nacional por el FAP, que presentó un proyecto para tipificar los delitos ambientales en el Código Penal. Escuchémoslo. La reforma constitucional del año 94 incorpora una serie de criterios, digamos, respecto a la preservación y el derecho al medio ambiente. Pero nuestros códigos, tanto el civil como el comercial, son códigos antiguos y en términos como, por ejemplo, contaminar, no existe la palabra contaminar. Nosotros precisamos justamente a partir de la reforma de los artículos 200 y 203 esta terminología. Nosotros estamos presentando un proyecto que modifica dos artículos del Código Penal, que son los artículos 200 y 203, en el cual hacemos hincapié no solamente en la acción misma de contaminar, sino también en fijar penas mucho más gravosas y que contemplen fundamentalmente penas de prisión para aquellos que hayan llevado adelante este tema, ¿no? Vimos en la necesidad de ser mucho más precisos en aquellos articulados que refieran a lo que es contaminar los recursos naturales, el medio ambiente, tanto hablemos de agua, tierra o aire, por métodos ya sea voluntarios o involuntariamente de parte de quien haya generado esta contaminación. Y entramos en abierta contradicción entre un modelo de producción y las consecuencias de ese modelo productivo. Por ende, yo creo que esto forma parte también de la necesidad de una ciudadanía más advertida y más consciente de qué tipo de costos acarrea este modelo productivo. Escucharon al diputado Riestra, es un Quijote, es un señor que no tenía otra cosa que hacer y se puso a pensar cómo castigar desde el Código Penal los delitos ambientales. Quizás las dos cosas, pero lo más importante es que merece una discusión alguna vez sobre el rol de las leyes en la política ambiental y sobre la posibilidad de que esas leyes, en el caso de que sean sancionadas, no caigan en saco roto. Este programa se llama Contaminación Cero. Bienvenidos. Muchos de los problemas ambientales que se enuncian, muchos de los problemas ambientales que hemos denunciado en este programa, muchas de las cuestiones que hacen a consecuencias ambientales sobre las personas, nos parecen muy lejanas. Y como todo en la vida, finalmente descubrimos el peso específico de algo cuando lo sentimos en carne propia. Mucho se habla de las fumigaciones, mucho se habla de los pesticidas, mucho se habla del glifosato, mucho se habla de los agroquímicos, pero claro, ninguno de quienes vivimos en ciudades y fundamentalmente en ciudades grandes, alejadas geográficamente del lugar en el que se producen los alimentos, padecemos directamente una fumigación. Por supuesto, sí lo padecen quienes viven en el cordón de pueblos inmersos en el océano de la soja, pero son minoritarios numéricamente hablando. Para nosotros sigue siendo, para nosotros los bichos urbanos, la cuestión de los plaguicidas, las fumigaciones sigue siendo algo lejano, bastante lejano. Ahora, es posible que sea mucho más cercano de lo que suponemos.
una organización no gubernamental, tomando como antecedente un trabajo similar realizado en Europa por otra organización ambientalista, decidió tomarse muestras de su propia sangre y pedirle a los funcionarios del gobierno municipal, en este caso del partido de General Pueyrredón, de la ciudad de Mar del Plata, que hicieran lo mismo, para comprobar si la sangre que corre por las venas de quienes vivimos en las ciudades está tan contaminada como suponemos, es decir, para comprobar que el glifosato, el veneno que se echa sobre la verdura, sobre las hojas, sobre todo lo que consumimos, llega a nuestra sangre tanto tiempo después y a muchos kilómetros del lugar en el que fue fumigado. La respuesta de los funcionarios fue evasiva. Claro, nadie quiere pegarse un tiro en los pies. Pero la gran pregunta que flota a partir de comprobar que en la sangre de muchos de nosotros están presentes estos venenos es: ¿por qué esto no se incluye en una política pública? ¿Por qué la política sanitaria no integra el envenenamiento masivo que recibimos todos los ciudadanos de un país, en este caso la Argentina, a partir del modo de producción agropecuaria? De todo esto habla este informe. Suele decirse que las cosas no pasan hasta que no le pasan a uno. Los plaguicidas, por ejemplo, son una cosa lejana que afecta a otro, principalmente en la mirada de la enorme masa de habitantes urbanos de la Argentina. Ni siquiera los que vivimos en los centros de las ciudades, más grandes, más pequeñas, estamos a salvo de los pesticidas. Quien vive en el centro de una gran ciudad se horroriza con la imagen de un mosquito fumigando un campo y bañando de veneno a los chicos pobres de la periferia. Pero luego cambiamos de canal. Ahora, ¿qué pasa si somos nosotros mismos los afectados por el festival de pesticidas que conlleva el modelo agropecuario de la soja transgénica, la siembra directa y los monocultivos? La campaña La Mala Sangre, iniciada por la ONG BIOS, a imagen y semejanza de una iniciativa similar realizada en Europa hace casi 10 años, apunta a confirmar lo que todos sospechamos: que nuestra sangre, alejada geográficamente de los sitios en donde se fumiga, también está contaminada. Hay situaciones que son muy lejanas, hay cuestiones vinculadas a lo ambiental que son difíciles de probar, en las que es muy difícil establecer una relación causa-efecto, suponer que esto pasa producto de tal cosa. Por eso, en esas situaciones es muy importante poner el cuerpo. Esto pasa particularmente con el tema de los pesticidas, con el tema de los plaguicidas. Y esto fue lo que generó el argumento para que la organización no gubernamental BIOS llevara adelante el programa La Mala Sangre. Primero ellos, los integrantes de esta organización, se tomaron muestras de sangre y luego le pidieron a los funcionarios del municipio de la ciudad de Mar del Plata que pusieran el brazo para sacar sangre y comprobar que nosotros, quienes vivimos en ciudades, lejos de la soja, lejos de las fumigaciones, también tenemos grandes cantidades de plaguicidas, de pesticidas, de agroquímicos, de veneno en definitiva, en nuestro torrente sanguíneo. Quizás si los funcionarios aceptaran tomarse la muestra de sangre, tal como ocurrió en Europa hace ya 10 años, tomarían un poquitito más de conciencia, sabrían que ellos portan el veneno y quizás harían algo para evitarlo. La campaña de La Mala Sangre está de alguna manera tomada en un antecedente en Europa donde se le pidió a los funcionarios que se hicieran análisis de sangre. Claro, ahí fue muy significativo porque en el 2004 la WWF propuso hacerles a los funcionarios gubernamentales de la Unión Europea extracciones de sangre, y ahí se verificó que había hasta, si no recuerdo mal, hasta 55 pesticidas tenían algunas muestras de sangre. Sirvió para poner a punto toda una normativa
en lo que hace al control, al registro, al tráfico, a la aplicación de estos pesticidas en la Unión Europea. Aquí, con una muestra tomada de manera muy precaria, con muy pocos recursos, de una organización no gubernamental muy pequeña, se determinó que había órganos clorados y piretroides en las muestras de todos los voluntarios que se sacaron sangre. Ahora, cuando se les pidió a los funcionarios del partido de General Pueyrredón, al intendente, al secretario de producción, a la secretaria de Medio Ambiente, no me acuerdo a quién más, se negaron. El tema de las fumigaciones a mansalva tiene unas cuantas aristas. Una es la capacidad que tiene para desnudar los intereses que se mueven aún en las comunidades más pequeñas. Bueno, acá el principal problema ha sido soja, buena parte del tiempo ha sido soja. Lo que sucedía es que tanto con máquinas mosquito, que son estas máquinas mecánicas terrestres que van aplicando plaguicidas, como por avionetas, se aplicaba plaguicidas, entonces acá la mayor parte de los vientos van hacia el barrio. Entonces cuando había esa aplicación primero llegaba el plaguicida directo, pero también las partículas del suelo quedaban contaminadas con plaguicida, entonces también cuando esas partículas volaban llegaban hasta las viviendas. Entonces ha habido un efecto directo, ha habido situaciones muy violentas en donde realmente cuando pasaba una avioneta, acá ha habido chicos que quedaban mojados por glifosato. El 33% de las personas que fallecen en nuestro barrio es por tumores. Y los niños, se hizo análisis en sangre de los niños, de 142 niños, el 80% tiene agroquímicos en sangre. Pero además hemos tenido más de 8 casos de mutación. Mutación. Yo he tenido en mis brazos criaturas que le faltaban órganos. Cuando una madre, un padre sale y está su hijo bañado en plaguicida, yo creo que la sensación de furia es muy difícil de contener. El fumigador pasa al lado tuyo, fumiga, da la vuelta y vuelve a pasar derecho a vos. O sea, vos te parás acá y el fumigador pasa ahí, pero claro, fumigando pasa fumigando, no corta el chorro. ¿A qué edad empezaste a trabajar en este tipo de trabajo? A los 10 años. Arrancábamos arriba del cargando el mosquito con los líquidos. Después nos subíamos, hacíamos las cabeceras de los campos, o sea, las orillas. Y el fumigador pasaba fumigando al lado tuyo. Sí. Y ellos, cada que iban a hacer esos trabajos, venían siempre descompuestos. El estómago, la cabeza, se mareaban. Siempre yo les sabía dar algo para tomar, pero no les hacía nada eso. Y después, ahora hay uno de los chicos que tiene alergia. Cuando fumigaban alrededor del pueblo, hasta yo me descompuse. ¿Te asustaste cuando veías el hecho de que otra gente enfermaba de cáncer y demás? Sí, un poco sí, porque yo también hice bandera y al ver las otras personas, que pienso que me puede tocar a mí. Alberti termina la ciudad o las casas del barrio y comienza el campo alambrado de por medio. Al lado nuestro están fumigando. Este es Unino, el hijo de Remil que nos fumigó. 2 de enero, 7 de la mañana, terminé internado en el hospital municipal con vómitos, mucha diarrea, se me había cerrado la garganta, tenía como una sequedad, problemas respiratorios. No pueden seguir fumigando. ¿No pueden sacar de adentro de la propiedad privada? ¿Por qué tengo que salir Unino si está prohibido fumigar? Está prohibido fumigar, ¿por qué fumigan? ¿Lo pueden sacar? Está prohibido fumigar, ¿por qué están fumigando a menos de 1000 metros, señor? Camioneta de la empresa Veraza que dice que esto es propiedad privada. Hay un fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia que dice que está prohibido fumigar a menos de 1000 metros de la zona urbanizada. El fumigador estaba a menos de 50 metros. Tampoco cumplió con ese fallo, con esa resolución trucha que se le había dado. Hay decenas de situaciones donde en todos los pueblos que están inmersos en el océano de la soja
las mujeres, las madres de los chiquitos que son fumigados, los que viven en el borde de ese pueblo y tienen la plantación de soja enfrente, reclaman por lo menos que se haga un espacio donde se prohíba fumigar alrededor del pueblo. Y sin embargo, no solamente no lo consiguen, sino que en general se descubre que el principal aliado de los fumigadores es el intendente o el poder político. ¿Cómo se explica que un intendente no defienda a sus ciudadanos que están siendo fumigados y se resista a, por ejemplo, simplemente poner 1000 metros alrededor del pueblo donde no se puede fumigar? Sí, los más sensibles son los hijos, ¿no? Los hijos ya nacidos y los hijos en gestación, esos son los más sensibles. Yo no sé si vos te acordás, hace unos cuantos años atrás, en la época de la guerra de Vietnam, había un dicho que decía, con una fuerte ironía, la guerra es un buen negocio, invierta a su hijo. ¿Cómo se explica que el poder político local, no el ministro, no el gobernador, sino el poder político local, termine generando alianzas con sectores productivos que simplemente ganan unas pocas hectáreas, pelean por esas pocas hectáreas? Yo estoy convencido de que sin la participación de los productores el cambio no se puede hacer, pero que la determinación de las franjas alrededor de los pueblos es un primer paso viable, porque además, si la soja llega hasta el borde de los pueblos, quiere decir que ese pueblo perdió la soberanía alimentaria. Claro. El pueblo tiene que importar verdura de hoja, tiene todo, no tiene horticultura, no tiene nada. Eso significa que recuperar, ¿no? Porque hay veces gente, yo quiero que el campo se aleje 1000 metros, no, yo quiero que las pulverizaciones se alejen 2000 metros. Y está demostrado de que claramente no hay un impacto en la producción sojera. ¿Por qué? Si se hubiera aplicado en Santa Fe, la gente de las organizaciones no gubernamentales que forman parte del Paren de Fumigar de Santa Fe, hicieron un análisis con mapas y con planos, si se extendían los 800 metros que había determinado el juez que había que alejar las fumigaciones en el barrio Urquiza de San Jorge, si se extendían al resto de las poblaciones, esto implicaba entre el 2 y el 4% de las plantaciones de soja. Otra cuestión que desnuda el uso indiscriminado de los plaguicidas es la ausencia del Estado y la cooptación por parte de las multinacionales corporizadas, ejemplificadamente en Monsanto. ¿Qué es lo que pasa? No hay ningún pesticida, ningún producto químico que haya sido aprobado o que haya sido registrado para su uso. Cabe señalar que el SENASA no aprueba productos, sino que los registra. Lo que pasa es que ese registro habilita la utilización. Los registra toxicológicamente con una metodología que se llama la dosis letal 50% aguda, que no evalúa los daños crónicos y prácticamente no evalúa ningún daño subletal. Es decir, no evalúa si te enferma a mediano y largo plazo. Solamente el SENASA lo que te dice es no se tome el frasco entero de matamoscas porque eso lo va a matar. Evalúa sobre todo si el daño letal agudo, es decir, si te mata... Casi la intoxicación, digamos. En realidad, si vos te tomas mucha sal, también te morís, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, si la dosis es grande, la dosis letal aguda es grande, entonces se interpreta que el producto es poco tóxico. Hay 6 empresas transnacionales que son las que dominan toda la producción, ¿no? De Dow, Syngenta, Monsanto, Bayer, ¿no? y que de alguna manera son las que determinan los productos que se están utilizando, las semillas que se están usando, todo el paquete, ¿no? Fertilizantes. Ahora, evidentemente, y no es nuevo, a lo mejor tiene que ver con las políticas neoliberales de los 90, a lo mejor algunas anteriores, de que muchas veces se deja en manos de las mismas empresas el control o el control efectivo de lo que vos decías recién, las praxis o las prácticas que se van estableciendo, ¿no? Quizás la cuestión central es el modelo productivo que precisa de los venenos para sostener el monocultivo.
Fuimos haciendo un seguimiento de los últimos 20 años y vemos que en principio en forma paulatina, después en forma exponencial, se fue incrementando la utilización de agrotóxicos por múltiples causas, ¿no? Pero fundamentalmente porque el monocultivo es insustentable y demanda cada vez más cantidades de agrotóxicos para hacer producciones no sustentables sino sostenibles. Estamos bajo una especie de envenenamiento silencioso permanente. Exactamente. Más allá de donde se apliquen los tóxicos, más allá de donde nosotros estemos viviendo, sea por la dispersión esta más típica que tiene que ver con el arrastre de las partículas por el aire, pero también por el agua, por los alimentos, por el suelo. O sea, los agrotóxicos viajan, son capaces de viajar, repito, en función de sus características físico-químicas, por los elementos ambientales. Los defensores históricos de el campo, en su concepción actual, señalan que otra modalidad llamada, por ejemplo, agroecología es utópica. Agregan, como siempre, que atenta contra el progreso y la tecnología corporizada en la semilla transgénica. Desde el punto de vista ecológico, cuando se empezó a hacer soja, y especialmente soja transgénica en Argentina, desde las propias empresas, desde los propios organismos de investigación, desde quienes validaban la liberación de la soja transgénica en el país, se argumentaba que no iba a haber daños importantes o impactos ambientales importantes, justamente porque los estudios que debían haberse realizado, vinculados especialmente a los efectos indirectos y a los efectos relacionados a la incorporación de un evento tecnológico tan poderoso, no se hicieron. Hoy los alimentos no se producen para alimentar, es decir, la mayoría de los alimentos. La mayoría de los alimentos se producen para ganar dinero, ¿no? Hay excepciones, hay emprendimientos de agricultura familiar, hay emprendimientos agroecológicos y demás. Yo quiero recordar acá que los incas eran 10 millones de habitantes antes de que vinieran los españoles y le daban de comer a todos, no había hambre, es decir, cuando los españoles, cuando en Europa se morían de hambre, acá no había hambre, cultivando las tierras más áridas del planeta, ¿no? Y que eso estaba articulado con un sistema de distribución, no solamente era producción, sino que era distribución. Hay quienes aseguran, en cambio, que este modelo social y ambientalmente conduce al fracaso. ¿Por qué entonces no buscar uno nuevo? ¿Es posible para un país como la Argentina, tan dependiente como está hoy de una matriz exportadora de materias primas muy básicas, salir de una mirada de esas características y dejar de depender de la soja? Bueno, esto es una decisión de política muy intensa y muy extensiva a la vez. Pero yo te digo lo siguiente: hay distintos sistemas agroecológicos, no hay uno solo. El biointensivo es el que requiere de mayor cantidad de mano de obra, pero que es capaz de producir en 400 metros cuadrados alimento vegetariano para una persona durante todo el año, ¿sí? Esos son 25 personas por hectárea. Eso significa que en las 20 millones de hectáreas se puede producir alimento para gente, para 500 millones de personas. Producir soja para alimentar ganadería china y europea para las clases medias y altas es una determinación estratégica equivocada, que beneficia solamente a un grupo muy reducido de gente. Como acaban de ver, somos víctimas de un envenenamiento masivo, progresivo, silencioso, acumulativo. Nos envenenan. La forma de producción agrícola que domina hoy el mundo capitalista es una forma de producción que busca la renta y que no persigue precisamente defender ni el bien común ni la salud pública. Habrá que discutir o habrá que poner entre tantos temas que hay que incluir en una agenda también la producción agroecológica. Porque con el cuento de que es más cara, de que no da las ganancias, bueno, con todos esos cuentos, lo único que se consigue es que vivamos envenenados.
Este programa se llama Contaminación Cero. Gracias por haber estado ahí. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.